Esto es Directo América de France 24. Yo soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con las noticias. Múltiples reacciones al muro arancelario de Donald Trump. Mientras México celebra no ser castigado con aranceles, China, Japón y la Unión Europea critican las medidas. De momento, Beijing y Bruselas se decantan por la moderación como respuesta, apostando por posibles negociaciones. La Unión Europea y Estados Unidos quedan enfrentados en una nueva guerra comercial mientras intentan mantener la unidad en la OTAN. Marco Rubio está en Bruselas para exigir un aumento del presupuesto de defensa a sus supuestos aliados. Y el primer ministro israelí está en Budapest y Hungría anuncia que se retira de la Corte Penal Internacional y que desacata la orden de arresto a Netanyahu, acusado de crímenes de guerra y contra la humanidad en la Franja de Gaza, donde en las últimas horas Israel mató a 97 personas más. Iniciamos hablando de México porque en un océano de críticas a los aranceles mundiales anunciados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, se felicitó porque su país no tendría nuevos impuestos sobre sus productos exportados. México, al igual que Canadá, Rusia y Corea del Norte, forma parte de los pocos países que no aparecen en estas listas publicadas ayer por la Casa Blanca. Mientras, por su parte, los gobiernos de China, Japón, Nueva Zelanda y Australia cuestionan estos nuevos aranceles impuestos por Estados Unidos. Beijing asegura que recurrirá a la OMC para evaluar la legalidad de la medida. Tokio se declaró muy decepcionado textualmente por la decisión del gobierno Trump, mientras que Wellington dice que la política económica no ayudará a la economía mundial. Diego Bassani nos trae los detalles. Aranceles para todos, críticas de todos. Luego del anuncio del presidente Donald Trump de tasar con impuestos arancelarios a la gran mayoría de países del mundo, varias de las potencias de Asia y Oceanía, tanto amigas como adversarias de Washington, han cuestionado la nueva política económica de la Casa Blanca. China, quien recibió un arancel adicional del 34%, ha criticado la medida y asegura que pedirá a la Organización Mundial del Comercio que revise la legitimidad de la resolución. Las medidas estadounidenses cortan artificialmente las cadenas de suministro. Esto no contribuye a la llamada seguridad nacional, ni ayuda a la industria nacional estadounidense. Solo pondrá en relieve el unilateralismo, el proteccionismo y la naturaleza intimidatoria de estas medidas. Por su parte, el gobierno japonés, aliado histórico de Estados Unidos, también ha lamentado los nuevos impuestos arancelarios del 24% para sus productos. Actualmente, Tokio es uno de los mayores inversores extranjeros de Washington. Habíamos estado solicitando al gobierno estadounidense que revisara sus medidas arancelarias unilaterales en varios niveles y estamos muy decepcionados. Lamentamos que se hayan aplicado tales medidas. Los gobiernos de Australia y Nueva Zelanda, otros aliados de Washington, también han criticado la decisión de Trump. Ahora, los bienes y servicios de ambos países deberán pagar un impuesto del 10% para entrar a Estados Unidos. No estamos de acuerdo con esa agenda. No creemos que sea buena para el comercio mundial. Creemos que los bienes y servicios deben circular libremente por el mundo. Nueva Zelanda se ha construido en un entorno de bajos aranceles. Este jueves, las bolsas de Tokio, Shanghái y Sydney han abierto a la baja luego de los anuncios de la Casa Blanca. Varios de los gobiernos de la región aún analizan cómo responder a los aranceles de Donald Trump. A continuación, ampliamos el análisis de la reacción de China, que sería, como decíamos, uno de los países más afectados por el nuevo aumento de aranceles anunciado por Donald Trump. Y a pesar de ver sus productos exportados a Estados Unidos sancionados con un aumento de más del 50% de impuestos, el gobierno chino adoptó un tono crítico, pero moderado. Desde Beijing, nuestro corresponsal Adrián Fonsillas tiene el análisis.
Asumía ya el golpe China, pero lo recibió más fuerte de lo esperado. El 54% de aranceles que padecerán sus exportaciones se acerca ya al 60% prometido por Trump en las elecciones y trasladan la guerra comercial de la fase de las bofetadas a la de los puñetazos. Y es que el 34% de aranceles anunciado ayer se suma al 20% aprobado en los meses anteriores. Además, Trump también finiquitó una laguna legal, la llamada exención de minimis, que permitía la entrada libre de paquetes de menos de $800 desde China y Hong Kong, una grieta por la que se colaron plataformas como Shein o Temu. Las dos mayores economías globales se acercan al escenario temido. Unos aranceles del 54% y más si son igualados por Beijing son devastadores para el comercio bilateral. Es seguro que sufrirán ambos. La economía china es aún muy dependiente de las exportaciones y hacia Estados Unidos dirige 500.000 millones de dólares, es decir, el 16% del total. En los últimos años ha diversificado su mercado, pero ningún país puede igualar la capacidad de compra estadounidense. Además, muchas empresas chinas habían movido sus fábricas últimamente a otros países para vadear los aranceles de Trump, pero ninguno ha quedado indemne. De hecho, son los más castigados. Sobre India, México, Vietnam o Malasia, los principales destinos de la deslocalización china, han caído tarifas del 24 al 46%. Ha respondido Beijing con el libreto acostumbrado, oponiéndose firmemente a los aranceles y anunciando contramedidas que no ha desvelado. Es seguro que no quiere quemar aún los puentes para intentar solucionar las diferencias con el diálogo. La prensa oficial ha ido más lejos. La política de aranceles, según el diario China Daily, es el paraíso de los tontos y se asemeja a un terremoto subterráneo que creará un tsunami de turbulencias en la economía global. Analizamos ahora la reacción de la Unión Europea, porque la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, no quiso detallar las medidas que implementaría el bloque en represalia a los aranceles prometidos por Trump si entran en vigor efectivamente el próximo 9 de abril. Previamente, nuestra corresponsal en Bruselas, Esther Herrera, nos detalló cuál es o cuál sería la estrategia de Bruselas. Bueno, esta es la gran pregunta que se está haciendo todo el mundo en Bruselas. La estrategia de la Unión Europea ahora mismo tiene como punto principal la negociación. El comisario europeo de Comercio, Maroš Šefčovič, está en contacto regular con la administración en Washington, pero ya tiene agendada una conversación para mañana con su homólogo de comercio y con la administración Trump para empezar ya estas negociaciones. Nos adelantan fuentes comunitarias que como parte de esta negociación se va a seguir esta lógica de aranceles recíprocos, es decir, se va a proponer a Washington que si se quiere reducir los aranceles para evitar esta desigualdad que alega Donald Trump, se va a proponer que si Estados Unidos decide reducir estos aranceles, la Unión Europea hará lo mismo, así se evitará esta desigualdad y, por lo tanto, todo el mundo pueda salir ganando y así reducir estos aranceles. Dicho esto, ya lo ha avanzado Ursula von der Leyen, si no funcionan estas negociaciones, la Unión Europea está preparada para actuar. ¿Cómo? Pues con una batería de medidas. Primero, para empezar, el 13 de abril empezarán unas contramedidas por valor de 25.000 millones de dólares en respuesta directa a los aranceles al acero y al aluminio. Y, de nuevo, si las discusiones también fracasan durante estos días, también se prepara una segunda batería de medidas que ahora mismo no hay del todo detalles, aunque no se descartan ningún instrumento, más aranceles, también incluso poner trabas a la inversión o a la explotación de ciertos productos. Pero insisto, el plan principal de Bruselas ahora mismo es la negociación para evitar una escalada cada vez mayor, cada vez más impacto a nivel global y muy en cuenta también el impacto que puede tener esto en los países en desarrollo que están ya muy impactados con estas nuevas medidas de Donald Trump, que Bruselas teme que va a provocar más caos y también más pobreza en estos países. Y por todo ello, y como la Unión Europea no está sola, porque estos aranceles han afectado en gran parte a todo el mundo y va a afectar a todas las cadenas globales, la Unión Europea quiere seguir tejiendo alianzas. La Unión Europea tiene ahora mismo aproximadamente unos 75 acuerdos comerciales en vigor, mientras que Estados Unidos apenas tiene 20, así que la Unión Europea quiere aprovechar esta oportunidad para seguir hablando con socios comerciales clave, entre ellos América Latina, y hacer un frente común ante estos aranceles masivos.
Y mientras, como ven, la Casa Blanca declara la guerra comercial a sus tradicionales socios europeos, el secretario de Estado de Estados Unidos, hablamos de Marco Rubio, asiste a la reunión de la OTAN con sus homólogos, los ministros de Asuntos Exteriores. Rubio afirmó que Donald Trump no quiere salir de la Organización Militar Transatlántica, pero exige a los miembros de esta alianza que eleven su presupuesto de defensa hasta un 5% del PIB. Escuchemos. Los acontecimientos de los últimos años, una guerra terrestre a gran escala en el corazón de Europa, nos recuerdan que el poder duro sigue siendo necesario como disuasión. Por eso, queremos irnos de aquí con la certeza de que estamos encaminados de forma realista hacia el compromiso y el cumplimiento de la promesa de cada uno de los miembros de alcanzar hasta el 5% del gasto. Esto incluye a Estados Unidos, que tendrá que aumentar su porcentaje. Porque si las amenazas son realmente tan graves como creo que son, y como creen los miembros de esta alianza, entonces esa amenaza debe afrontarse con un compromiso pleno y real de tener la capacidad de afrontarlas. Cambiamos de información, vamos a Hungría, porque el gobierno anuncia que se retira de la Corte Penal Internacional, mientras el primer ministro Viktor Orbán recibe a su homólogo israelí Benjamin Netanyahu, sobre quien, ya lo saben, pesa una orden de arresto de este tribunal internacional por crímenes de guerra y contra la humanidad en la Franja de Gaza. De hecho, el ultraconservador Orbán invitó a Netanyahu a Budapest exactamente cuando la CPI emitió esta orden de detención como muestra de apoyo al gobierno de Israel. Sin embargo, la Corte Penal Internacional recordó a Hungría que en estos momentos continúa formando parte del Estatuto de Roma, lo que vincula al país con el tribunal y, por lo tanto, dice la CPI que debe ejecutar el arresto de Netanyahu. Fui el primer ministro que firmó el documento para unirse a la CPI en el año 2000 y fui quien firmó el documento para abandonarla hace unos días, porque Hungría, el gobierno húngaro, decidió que la abandonaríamos. La razón es que estamos convencidos de que se ha convertido en un tribunal político, por lo que en los últimos años ha dejado de ser un tribunal neutral y legal para convertirse en un tribunal político. Usted está con nosotros en la Unión Europea, usted está con nosotros en las Naciones Unidas y que acaba de tomar una posición audaz y de principio sobre la CPI y le doy las gracias, Víctor. Esto no es importante solo para nosotros, sino también para todas las democracias. Es importante hacer frente a esta organización corrupta que ha igualado una democracia que es desafiada por su propia existencia por las más horribles potencias terroristas en la tierra, pero la CPI dirige sus acciones contra nosotros, luchando una guerra justa con medios justos y, por supuesto, no contra nuestros torturadores, no realmente. Mientras tanto, en la Franja de Gaza, el ejército de Israel ha matado al menos a 97 personas en las últimas horas, según informa el Ministerio de Salud del enclave. Hamás ha rechazado la última oferta para restablecer el alto el fuego que Israel, recordemos, rompió el 18 de marzo. Mientras tanto, el gobierno de Benjamin Netanyahu aumenta la agresión sobre la población palestina e impone un nuevo corredor para dividir aún más el enclave. Otro fracaso en las negociaciones para el alto al fuego en Gaza. Tras semanas de negociaciones en Egipto, este miércoles Hamás anunció que rechaza la contraoferta israelí para una tregua, pero sobre el terreno la presión continúa aumentando. Anoche en la Franja de Gaza cambiamos de marcha. Estamos tomando el control del corredor de Morag. Será el segundo corredor Filadelfia porque ahora estamos dividiendo la Franja de Gaza y aumentando la presión paso a paso para que Hamás nos devuelva a nuestros rehenes. El ministro de Defensa de Israel ha llamado a la población a derrocar a Hamás. Sin embargo, con esta ofensiva crece la preocupación entre las familias de los rehenes. Muchos pierden la esperanza de volver a ver a sus seres queridos. La escalada del ataque militar nos preocupa mucho, porque sabemos que una operación militar representa una gran amenaza para los rehenes vivos, por supuesto, pero también para los rehenes muertos, a los que nos arriesgamos a perder para siempre. Entre tanto, los bombardeos sobre el enclave continúan. El Ministerio de Sanidad de Gaza asegura que en las últimas 24 horas, cerca de un centenar de personas ha perdido la vida. Todos los días nos despertamos con el ruido de las bombas, proyectiles y balas. ¿Cuánto durará esto? Cada día nos despertamos con la noticia de que hay 30 o 40 mártires. Las condiciones de vida en la Franja de Gaza son cada vez peores. Conseguir alimentos se ha complicado debido al cierre de los pasos fronterizos para la ayuda humanitaria.
Con este informe de la Franja de Gaza llegamos al final de esta edición informativa, pero ya saben que pueden ampliar todas estas y más noticias en nuestras redes sociales y también en nuestra página web france24.com. Muchísimas gracias por su atención. Nosotros enseguida regresamos.